Buenos días, compañero. Buenos días, licenciada. En este momento les vengo a hablar un poco de lo que es el tema número 3, la dinámica cultural en la evaluación de los mercados globales. Como primer punto tenemos capítulo número 1, alcance y desafíos del marketing internacional. Como pregunta número 1, ¿cómo se explica el creciente interés en el mercado internacional por parte de las compañías estadounidenses? Se explica con base en los cambios de las estructuras competitivas junto con las modificaciones en las características de la demanda y los mercados de todo el mundo. Con el aumento de la globalización de los mercados, las compañías descubren que están involucradas de manera inevitable con clientes, competidores, proveedores extranjeros, incluso dentro de sus propias fronteras. Las compañías con operaciones foráneas han descubierto que los ingresos del extranjero representan una contribución importante. Las ganancias corporativas totales buscan ahora un lugar en los mercados foráneos. Las empresas que ya cuentan con operaciones en el exterior se percatan de que deben ser más competitivas para el logro del éxito contra los multinacionales extranjeros. Como pregunta número 2, analice mediante ejemplos las 5 fases de la participación en el marketing internacional. Tenemos como primera fase, sin marketing foráneo directo. Tenemos Taza y Alcancías Marmesh. Es una empresa dedicada a la venta de tazas de cerámica pintadas a mano, producto que únicamente se distribuye en México, pero que distribuidores locales se han interesado en distribuir el producto en el extranjero y así se logra la comercialización a otros países. Tenemos como siguiente ejemplo el marketing foráneo infrecuente. Paraína y más, empresa dedicada a la venta de café únicamente en el paraíso. Durante un tiempo, sus ventas bajaron ocasionando un excedente de producto, donde la empresa busca relaciones en el extranjero para poder vender el excedente del producto. Tenemos el marketing foráneo regular. Charlie, empresa dedicada a la confección de prendas de vestir, que vende las prendas en el mercado nacional y posteriormente en el mercado extranjero. Tenemos también el marketing internacional. En este se encuentra Coca-Cola, empresa que se encarga de comercializar sus productos en varios lugares del extranjero, que va en busca de la confianza de la marca y dar más que un simple producto con un marketing perfectamente adaptado a las exigencias del consumidor actual. Como marketing global tenemos a McDonald's. Ha logrado la adaptación en varios países, modificando su menú usando estrategias globales basadas en el segmento. Tenemos análisis mediante el ejemplo de las condiciones que condujeron al desarrollo de los mercados globales. Durante el siglo XIX, los ingleses lograron crear una base industrial universal que les permitió modificar la producción de muchos de sus bienes de consumo. En dicha época, vestuarios, alimentos, los principales productos que se comercializaron fueron los de materia prima, minerales, carbón, fibra textil, maquinaria industrial. Muchas de ellas se fabricaron en los países de origen o destino en grandes maestranzas y de productos finales textiles. El comercio internacional y el transporte empezaron a tener una gran importancia, apareciendo las primeras líneas de servicio de transporte marítimo. Como siguiente pregunta tenemos, señale mediante ejemplos la diferencia entre una compañía global y una compañía multinacional. Tenemos una compañía multinacional como lo es Adidas, que es una compañía alemana que inició en 1949, se dedica a la fabricación de calzado de ropa y otros productos vinculados al deporte. Aunque nació en Europa, hoy tiene sedes en todo el mundo, empleando a más de 57,000 personas. Como empresa global, tenemos a Amazon, que tiene una experiencia de 22 años y cuenta con 222,000 empleados. Empezó como una librería en línea y actualmente ofrece todo de productos, catálogos como la mayor plataforma de comercio online, servicio en iCloud a través de Amazon Web Service. Como siguiente punto tenemos, señale mediante ejemplos la diferencia entre los 3 conceptos de marketing internacional. Se llama marketing internacional al desempeño de las actividades comerciales diseñadas para la planeación
establecimiento de precios, promociones y dirección, flujo de los bienes y servicios de la compañía y los consumidores o usuarios en más de un país con el propósito de lograr ganancias. Tenemos que el marketing internacional es el proceso multinacional de planeación y ejecución de precios, promoción y distribución de las ideas, las mercancías, los servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales. El marketing internacional consiste en la actividad, las instituciones y los procesos más allá de las fronteras nacionales que crean, comunican, entregan e intercambian ofertas que tienen un valor para los grupos de interés y la sociedad. El marketing internacional tiene formas que van desde la importación, exportación hasta licenciamiento, joint venture, empresas conjuntas, subsidiarias de propiedad total, operaciones llave en mano y contrato de administración. Tenemos, analice los 3 factores necesarios para lograr una conciencia global. Los 3 factores son tolerancia hacia las diferentes culturas. Aceptar y trabajar con las diferentes culturas es fundamental, ya que permite la cooperación y el mutuo entendimiento para lograr una solución. Tomar y aprovechar, así como aprender a manejar, que todo podría llegar a influir negativamente e incluso saber utilizarlo es importante. Como siguiente punto tenemos conocimiento de las culturas, de su historia, del potencial de mercado mundial, entender el comportamiento en el mercado y en la sala de juntas. La comprensión de la historia es importante porque la forma en que la gente piensa y actúa se basa en su historia. Como siguiente punto tenemos conocimiento de las tendencias económicas, sociales, políticas globales. Es necesario tener el conocimiento del potencial del mercado mundial y las tendencias económicas, sociales y políticas globales al momento de querer adentrarse a un mercado global. Tenemos como siguiente punto, define y analiza el concepto de orientación global. Percibe que el planeta es un mercado y los segmentos del mercado ya no se basan solamente en las fronteras nacionales. Las características y comportamientos comunes de los consumidores se tratan como variables clave de segmentos que se aplican en todos los países. Como siguiente punto tenemos que visitemos la página Seleccione Internacional y encuentre la información más reciente sobre las inversiones extranjeras. Lo que podemos ver agregando capturas de lo que es la página y teniendo como Europa en primer lugar en el año 2022 y Asia en el segundo lugar. Ahora bien, tenemos el capítulo número 2, el dinámico ambiente del comercio internacional. Como primera pregunta tenemos, auxiliándose de ejemplos, mencione la diferencia entre cuenta corriente, balanza comercial y balanza de pagos. Entre ellos presentamos una definición de cada uno. La balanza de pagos muestra las transacciones de un país con el resto del mundo, mide el flujo de ingresos y egresos de una nación, relación que se establece entre el dinero que un país gasta a otros países y la cantidad de otros países gasta en ese país. Cuenta corriente es componente de la balanza de pagos que registra todos los ingresos y los egresos de recursos entre la economía local y el resto del mundo. Tenemos la balanza comercial, forma parte de la balanza de pagos. En ellos se efectúan registros de las importaciones y las exportaciones de un país durante un periodo. No contempla los servicios entre países, inversiones o movimientos de capital, o sea que la balanza comercial únicamente registra importaciones y exportaciones. Como siguiente pregunta tenemos, explique el papel del precio como regulador del libre comercio. Los precios garantizan que los recursos se repartan de manera eficiente y que se pueda alcanzar un equilibrio en el mercado y permite que los compradores indicar la cantidad de productos que desean comprar y cada precio. De la misma forma, ayuda a los empresarios a determinar la cantidad de productos que desea vender cada precio. Se ha definido los precios como registros históricos que muestran ratios de intercambio. Sin embargo, estos registros tienen un papel fundamental en el funcionamiento del mercado. Son las señales por las que las empresas guían sus decisiones de inversión.
Como pregunta número 3. Teóricamente, el mercado es un mecanismo de regulación automático, competitivo y autorregulado, el cual ofrece bienestar máximo al consumidor y regula de la manera más adecuada el uso de factores productivos. En una breve explicación es que el mercado funciona como un sistema de interconexión e interacción entre los elementos del mercado, como ser cuánto producto demanda el mercado, y en base a eso se genera mayor o menor producción que tiene una estrecha relación con la oferta, que es lo que las empresas ofrecen al consumidor final. El precio, que es clave para el libre comercio, la competencia y las leyes económicas básicas del mercado encuentran un punto de equilibrio entre las empresas y el consumidor para establecer un flujo de comercio y asegurar la optimización de la economía nacional. Como cuarto punto, ¿cuál es la función de las utilidades en el comercio internacional? Las utilidades del comercio entre países se basan en argumentos muy similares a los que se utilizan para demostrar las ventajas del comercio entre personas. Según las ventajas comparativas o relativas, los países se especializan en la producción de aquellos bienes que producen comparativamente más eficazmente que el otro. Ambos países pueden fabricar un producto, pero sus costos no serán los mismos porque uno de ellos tiene mayor productividad. Estas transacciones le permiten que todos los países obtener ganancias de productividad e incrementar la oferta de bienes para su consumo ciudadano. Como pregunta número 5, ¿por qué la balanza de pago siempre tiende al equilibrio a pesar de que la balanza de comercio esté en desequilibrio? La balanza comercial puede tender a no cuadrar y aún así no define el estado total de una nación, mientras la balanza de pagos, para llevarse a cabo mediante un sistema de contabilidad por partida doble, siempre cuadra. Dado que la balanza comercial es una parte de la balanza de pagos, solo toma en cuenta las importaciones y las exportaciones, mientras que la balanza de pagos toma en cuenta todos los demás criterios para tener un dato final. Liste las formas en que Honduras puede superar una balanza comercial desfavorable. Tenemos diversificación de las exportaciones, mejoración de la competitividad, promoción de inversión extranjera, fomento del turismo y desarrollo de acuerdos comerciales. Como siguiente punto tenemos, como siguiente pregunta, apoye o refute cada uno de los distintos argumentos que suelen utilizarse para defender los aranceles. La utilización de los aranceles aduaneros como herramientas de protección comercial parecía haber quedado en el olvido luego del avance de la agenda de liberalización que se impuso a nivel global desde los años 60. No obstante, estos aún conservan ciertas relevancias, especialmente en los países de desarrollo. El rol fiscal lo tenían en tanto la recaudación que correspondía al cobro de aranceles comerciales internacionales representaba una parte considerable sobre el total de ingresos públicos. El resultado de imponer aranceles es reducir los déficits comerciales, promover la industria incipiente, garantizar la seguridad nacional y si se utiliza para dichos medios sería de gran labor. Como pregunta número 8, Francia exporta cerca del 18% de su Producto Interno Bruto, mientras que su vecina Bélgica exporta el 46%. ¿Qué áreas de la política económica podría verse afectada en este tipo de variación de las exportaciones? Se podrían ver afectadas lo que es la reforma de la política fiscal y de presupuesto, la política de comercio, la política comercial, la política de control de precios arancelarios y el acuerdo internacionales. Como pregunta número 9, ¿un desempleo generalizado modifica de algún modo la lógica económica del proteccionismo? El proteccionismo es políticamente popular, especialmente en momentos de reducción salarial. 14 altos índices de desempleo o ambas, pero rara vez conduce a renovación de crecimiento de industria o en deterioro. Los empleados que se protegen se salvan en costos muy elevados que constituyen un impuesto que los consumidores pagan sin saberlo. Como siguiente pregunta,
Revise los efectos económicos de los principales desequilibrios comerciales, como los ocasionó por las importaciones de petróleo. Desde 1971, la Unión Americana ha tenido un saldo favorable en su cuenta corriente como porcentaje del Producto Interno Bruto. En solo unos cuantos años, estos desequilibrios se han debido principalmente a la demanda estadounidense de petróleo crudo, derivado del petróleo, automóviles, bienes de consumo no perecederos y otras mercancías. De hecho, el déficit del comercio de mercancías del 2011 volvió a elevarse a niveles por encima de los 7.000 millones de dólares. Tenemos como capítulo número 4 la dinámica cultural en la evaluación de los mercados globales. Mediante ejemplos, analice las 3 estrategias para el cambio cultural que puede usar un agente de marketing foráneo. La primera es congruencia cultural, que es comercializar productos similares a los que ya existen en el mercado de manera tan congruente que sea posible que las normas culturales existentes, con lo que se minimiza la resistencia. Un ejemplo sería la comercialización de café. Cambio planificado. Intentar cambiar aquellos aspectos de la cultura que se resisten a las metas predeterminadas de marketing. Un ejemplo es intentar sustituir tortillas por pan agregando al consumo diario. Otro sería el cambio no planificado. El profesional de marketing no hace nada para provocar la innovación de un producto. Cuando se quiere recuperar la imagen de la marca, se hacen cambios no planificados para lograr aceptación de los clientes. Como pregunta número 2. ¿Cuál es la importancia de la empatía cultural para los profesionales de marketing internacional? Ser culturalmente sensible reducirá conflictos y mejorará la comunicación, con lo que crecerá el éxito de las relaciones de colaboración. ¿Cómo adquieren empatía cultural? Al tener conocimiento acerca de los orígenes, elementos de las culturas, el especialista en marketing internacional debe tener una apreciación acerca del modo en el que las culturas cambian y aceptan o rechazan ideas novedosas. Como tercera pregunta, ¿por qué un profesional de marketing internacional se debe preocupar por estudiar cultura? La cultura es importante para la evaluación de mercados nuevos, aun cuando los cambios se enfrentan a la resistencia. Las sociedades cambian de diversa manera. Un punto de vista es que la cultura es la acumulación de series de mejores soluciones a los problemas que los miembros de una sociedad dada. Como pregunta número 3 tenemos: ¿por qué un profesional de marketing internacional se debe preocupar por estudiar cultura? La cultura es importante para la evaluación de mercados nuevos, aun cuando los cambios se enfrentan a la resistencia. Las sociedades cambian de diversas maneras. Un punto de vista es que la cultura es la acumulación de series de mejoras soluciones a los problemas que los miembros de una sociedad dada han encarado en conjunto. Como pregunta número 4, los miembros de una sociedad toman prestado de otras culturas lo que requieren para resolver los problemas que enfrentan en común. ¿Qué significa esto y cuál es su importancia en el marketing? Son un esfuerzo responsable por aprender de las costumbres culturales de otros en la búsqueda de mejores soluciones para los problemas particulares de una sociedad. Implementar estrategias de marketing basadas en otras culturas ayuda a llamar la atención de las personas y crea curiosidad. Ayuda en el desarrollo y fortalecimiento de nuevas ideas y dar a conocer nuevas culturas. Como pregunta número 5. Para el agente de marketing sin experiencia, la expresión de que una cultura es similar pero diferente crea una ilusión de semejanza que generalmente no existe. Analice la frase y dé ejemplos. Aunque algunas culturas tengan rasgos muy parecidos, no son iguales. Un ejemplo puede ser el español que hablamos, México y Honduras. Hablamos igual, pero muchas palabras que tienen un significado que pueden considerarse una ofensa para otros países. O sea, consideramos que, tenemos las mismas frases, nos entendemos, pero hay palabras que tienen diferente significado, ya sea aquí o en México.
Como pregunta número 6, describa los elementos de la cultura como los percibe un antropólogo, como puede ser un profesional del marketing, ese esquema natural. Tenemos como punto A, cultura material, que tiene tecnología y economía. Tenemos instituciones sociales, como son organizaciones sociales, educativas, estructurales y políticas. El hombre y el universo, sistema de creencias. Y tenemos estéticas, que también tiene artes gráficas y plásticas, folclore, música, danza y drama, y el idioma. El profesional de marketing puede hacer uno de los diferentes elementos del esquema cultural. Como pregunta número 7. Las instituciones sociales afectan a la cultura en el marketing. De muchas formas, analice esta afirmación y de ejemplos. Las 4 instituciones sociales que más poderosamente afectan a los valores y las culturas son las escuelas, las iglesias, las familias y más recientemente los medios en Estado. En Estados Unidos, durante los últimos 30 años, las mujeres se han unido a la fuerza laboral, un número cada vez mayor, reduciendo sustancialmente la influencia de las familias sobre la cultura estadounidense. Como pregunta número 8. Los mercados son el resultado de la triple interacción entre las actividades del agente de marketing, las condiciones económicas y todos los demás elementos culturales. Analiza esa frase. ¿Qué nos quiere decir? Que los mercados están conformados en diversos componentes que se entrelazan teniendo una interacción en el cambio cultural, tecnológico, económico, político, entre otros, para formar que se conoce como un conjunto de transacciones, procesos o intercambios que vienen en servicios entre individuos que llegan a acuerdos entre el producto, el servicio o el precio. Como pregunta número 9, ¿cuáles son algunos de los problemas especialmente complejos en el marketing internacional que tienen lingüístico? Pues se ha mostrado que las distintas lingüísticas, se ha demostrado que la distancia lingüística es un factor importante para determinar las diferencias de valores entre países y la cantidad de comercio entre naciones. La idea es que cruzar los mayoreos, distancias lingüísticas aumentan los costos de transacción. A lo largo de los años, las investigaciones lingüísticas han determinado que los idiomas del mundo se conforman con árboles genealógicos basados en semejanzas de sus formas y desarrollos. Mientras que haya más formas de comunicarse, el desarrollo seguirá creciendo, vinculando muchas más personas a una sola causa. Como pregunta número 10, suponga que le piden elaborar un análisis cultural para un mercado potencial. ¿Qué haría? Describa los pasos que seguiría y explique brevemente cada uno. Para este caso, elaborar un análisis cultural para un mercado altamente potencial se debe investigar a fondo los conceptos culturales específicos y adaptar las estrategias de marketing que sean efectivas para dicho fin. Esto ayuda a la empresa a emprender y respetar las normas y valores culturales locales, lo que conduce al marketing efectivo y lograr una relación positiva con el consumidor. Como pregunta número 11, ¿de qué manera la resistencia al cambio cultural puede influir en el lanzamiento del producto? ¿Existen similitudes en el marketing nacional? Explique sus respuestas. Ejemplo está Xerox, que fue la primera empresa que desarrolló un ordenador, pero desgraciadamente se adelantó a su tiempo y el equipo directivo creyó en volcarse en el mercado digital. Era muy costoso y no iba a sacarle beneficio. El CEO del momento, David Kern, tenía claro que su éxito pasaba por seguir apostando por las fotocopiadoras. Otra fue Yahoo. En el 2005, Yahoo era absolutamente gigante en la publicidad y su objetivo prioridad era llegar a ser todavía un medio más grande. El problema es que dejaron de lado la necesidad de la mejora de la experiencia del usuario. Como pregunta número 12, encuentra un producto cuyo lanzamiento a una cultura extranjera podría tener consecuencias disfuncionales y describa cómo se podría eliminar dichas consecuencias sin que el producto deje de ser rentable. Uno de ellos podría ser el producto elaborado con cannabis. Se entiende que en muchos países esta planta está prohibida por sus efectos secundarios, mientras que en otros es considerada como planta medicinal.
Una posible solución sería ofrecer al público productos que estén libres de este ingrediente, o reducir e informar al consumidor sobre el bajo porcentaje que posee. Esta fue mi presentación. Muchas gracias.